Londres o London Big Half es una carrera que tiene muchísima participación. De hecho, según tengo entendido, es la media maratón de Londres con más participantes. No es la media maratón oficial porque como tal no hay una media oficial antes de esa maratón de Londres que todo el mundo conoceréis. De hecho, este año en Londres ha habido récord en cuanto a gente inscrita al sorteo. Es una locura, no recuerdo la cifra exacta, pero me suena que hubo 1 millón de personas, que es una barbaridad. Mañana, lo dicho, vamos a correr la media maratón de Londres. Ahora me voy a por la activación, 5 kilometrillos con unas salidas para estar mañana con chispa. Es verdad que estoy preparando la maratón de Málaga, que es mi gran objetivo después de la temporada de trail, así que creo que no tengo mucha chispa en las piernas. Este año va a ser mi tercera media maratón que corra, después de haber corrido en Sevilla en enero, donde hice 1 hora 24, luego corrí en Zaragoza un par de días más tarde, donde hice 1 hora 20, mi mejor marca la tengo el año pasado, 2024, en Barcelona, donde hice 1 hora 19, así que mañana no sé deciros en qué marca voy a estar. Evidentemente me gustaría hacer marca personal, pero no creo que pueda estar a ese nivel. De todas maneras, mañana con el ambiente que va a haber, con la gente, el clima que es bastante bueno para correr, bueno, nunca se sabe, yo lo voy a dar todo para que me sirva como test para seguir preparando la maratón de Málaga. Ahora, después de haber hecho la activación aquí en esta calle muy british, diría yo, me voy a duchar, a desayunar, a cambiarme y a por un día, evidentemente, de turismo, ya que estoy aquí en Londres. Es una ciudad que me encanta, es mi tercera vez y no será la última, ni mucho menos, porque me gusta muchísimo, como os digo. Iré a por el dorsal, que todavía no lo tengo, y os enseño un poquito más, pues, cómo recojo el dorsal y todo eso. Y ya nada, mañana a darle mucha caña a la London Big Half. Tengo muchísimas ganas, no os voy a engañar, porque es mi primera carrera internacional. Bueno, aquí tenemos nuestro dorsal, nos han dado en este paquetito con la información. ¿Y qué tenemos dentro? Tenemos una bolsa para llevar mañana a la salida con nuestras pertenencias. También viene con una pegatina con el número de dorsal para ponerla aquí y que nos puedan devolver luego las pertenencias. Y finalmente, lo más importante, tenemos aquí nuestro dorsal. Está por aquí. Dorsal 1009. Tengo medalla y aquí está la talla de camiseta que me darán cuando termine la carrera, ¿vale? Salimos en la primera oleada en la zona norte, porque hay zona norte y zona sur. Así que con este dorsal, mañana primera carrera internacional. Pues buenos días desde Londres, desde el centro de Londres. Ahora mismo son las 7:30 de la mañana, hora local. Tengo que decir que las cosas podrían ser muchísimo peor. Hace un clima excelente. Yo creo que perfecto, porque hay 17 grados, quizás calor, eso es verdad. Pero oye, mira, mucho mejor esto a que estuviese nublado, lloviendo, con frío, viento. Lo prefiero, sinceramente. Aunque es verdad que esperaba algo más de fresquito. Y luego, el otro hándicap es que desde hoy, si no me equivoco, empieza una huelga en el transporte público aquí en Londres. Por lo tanto, para continuar con el turismo va a ser un hándicap importante para llegar hasta la salida y sobre todo para volver del final de meta, también lo va a ser. Es verdad que yo estoy aquí alejado más o menos a unos 20 minutos andando de la salida, lo cual ha sido un claro acierto, porque si no hoy me tendré que replantear muchas cosas. Voy de camino a dejar la bolsa, que por cierto es gigante. Me he metido un pantalón, dejaré esta chaqueta, dejaré manguitos por si acaso que llevaba puestos y ya está, simplemente para cuando llegue poderme cambiar. Eso lo tienen perfectamente organizado, ya veréis. Y ya de ahí vamos a la salida. Salimos muy cerquita del Tower Bridge, sitio emblemático, que luego vamos a pasar por ahí corriendo, es el punto más conocido. Así que venga, vamos a disfrutar de esta media maratón. No sé qué es lo que va a salir, no tengo ahora mismo mood de correr, si soy sincero, tengo más bien mood de turismo. Pero bueno, nosotros, como siempre, a la marcha,
a darle caña. Voy a salir lo más conservador posible, es decir, sin pasarme, quiero disfrutarla. Y conforme pasen los kilómetros iré viendo qué estrategia seguir. Bueno, pues mirad esto. Estamos aquí en una fila, así modo serpiente, supongo para evitar aglomeraciones, para dejar nuestra bolsa que va organizada por colores y por letras. Yo estoy en la A. Así que para adentro a dejar la bolsita y ya un pequeño calentamiento y a la salida, ¿no? Bueno, estamos dentro. Vamos para nuestra salida, nuestro cajón, que es la oleada número 1, la primera. Así que, venga, vamos para adentro. La verdad que hay un ambientazo espectacular, ¿eh? Y el día que hace es tremendo, tremendo. Quizás calor, como os he dicho antes, pero bueno, bien, vamos a por ello. Yo no sé cuánta gente estamos aquí, pero mogollón, ¿eh? Luego intentaré buscar datos. Vaya locura, carrera grande desde luego, ¿eh? Ambiente tremendo, aquí, ambiente tremendo, muchísima gente. Veo por ahí liebre de 1 hora y 20, igual me la intento pillar, a ver qué ritmo llevo. Love that. So, because we are now less than 5 minutes away from our elite wheelchair start, it gives me a distinct pleasure to introduce our official race starters. For Rowan Curran, here they are from Cooper Refuge. Venga, estamos, silencio. Estamos listos, ¿eh? Nos vamos. A massive welcome to anyone representing a run club here today. London Community Half Marathon. I can see so many runners representing so many different. De momento creo que he salido un poquito atrás, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Avenida muy amplia. Comenzamos. Yo no sé cómo va esto de las oleadas, pero una cantidad de gente aquí, a ritmo bastante lento. Voy a estar por la acera, para adelantar. Primer kilómetro 3:46, según voy al liebre de hora 20, me voy a pillar poco a poco, para que ya hay un poquito más de nivel y espacio. Como velocidad, aquí los kilómetros en millas, así que a seguir el reloj. Perfecto. K 19:47. Voy por encima y voy sufriendo, ¿eh? Llevamos 7 kilómetros y la verdad está siendo día de sufrir, así que voy a ver si aguanto 10 y me pondré a disfrutar. Vamos. A por agua. Thank you. $10 kilómetros más o menos, 39:10 o así. Venga. Va. Seguimos. Otra oleada de gente, ojito, y mirar dónde llegamos ahora. Vamos. Todo esto sigue siendo gente que va a la salida, ahí están mis padres. ¡Mamá!
Qué jodido voy. Impresionante correr por aquí, ¿eh? ¡Vamos! Kilómetro 13, voy a tomarme el segundo gel y a terminar. Como sea, va, que al ritmo que sea, disfrutando. Vamos. Kilómetro 15, 59:30, por debajo de la hora. Llevamos 10 kilómetros, estamos ya en zona residencial, camino hacia Greenwich. Quedan menos de 5, vamos a disfrutarlos. Aquí no hay ni 10 por la calle, eso sí, avenida Santos para correr, así que de maravilla, sin problema. Nos queda una milla, venga que lo tenemos ya, qué ganas de terminar. Vamos. Oficial, creo que he hecho 1 hora 24:30. He petado muchísimo hoy, la verdad. Pero bueno, finisher. Mucho calor, mucho calor. La verdad que primeras impresiones, estoy muerto. He sufrido bastante, las piernas muy mal y no tiraban para nada. Ya he visto, se me ha escapado. O sea, pensaba estar sinceramente en torno a la hora 20 aproximadamente y nada, o sea, imposible. Ha hecho muchísima calor, que no es excusa, pero lo he notado muchísimo. Voy vacío, deshidratado, chopado, bueno, como todo el mundo en realidad. Y nada, voy a tratarme bien porque estoy destrozado, la verdad, estoy destrozado. Pero carrera guay, quizás el circuito un poco rompe piernas, pero ha estado chulo, ha estado divertido. Vamos a por nuestra medallita de finisher. La van a dar por aquí. Excellent work, very well done. La tenemos, vamos. Ahora vamos a por nuestra camiseta de finishers. Mirad, aquí no hay margen de error. La cantidad de bolsas que tenemos por aquí es brutal. Hemos hecho por ahí una cola. Ya nos han dado nuestras pertenencias, están aquí debajo. De la camiseta de finishers de New Balance, tiene muy buena pinta, manga larga, así que fenomenal para el invierno en Zaragoza, que es frío. Nos han dado también esta botellita de isotónico, agua, esto de Danone y por supuesto la medalla. Así que nada, venga, me voy a cambiar un poco y me voy para el centro a ver cómo lo consigo, porque como os he dicho, hay huelga de transporte público y hay buses y metros limitados, así que a ver cómo me lo monto ahora para llegar. Pero bueno, muy guay, la experiencia estupenda. Me ha encantado, desde luego es una carrera con organización muy grande, ambiente de carrera grande. Si queréis correr esta carrera, la verdad que es tan sencillo como pagar la inscripción y venir, no tiene más misterio. Y es lo más parecido, yo creo, a correr la maratón de Londres, pero de manera accesible, porque sabéis que la maratón de Londres es prácticamente imposible entrar para los que no somos de aquí de Reino Unido. Así que bueno, experiencia tremenda, espectacular, me ha encantado, a pesar de mis sensaciones, pero bueno, las conclusiones de la carrera os las cuento luego. En general, muy bien y muy contento, como no puede ser de otra manera. Hoy es lunes, día post carrera, y estamos aquí en el Horizon 22 y precisamente
Ayer estábamos corriendo por ahí abajo, pasando el famoso Tower Bridge. Para mí, el momento más icónico de la media maratón de ayer. Es verdad que el recorrido lo esperaba un poquito mejor y también la animación, porque sí que es cierto que había visto algún vídeo, sobre todo de la maratón, incluso también de la media, y veía siempre muchísimo ambiente. Y ayer me sorprendió mucho que no hubiese tanto ambiente, o al menos es que igual quizás mi expectativa era demasiado alta. Y eso que hizo un día muy bueno, a las 8 de la mañana hacía ya más de 20 grados, hizo bastante calor, se sufrió mucho ayer la humedad, o al menos yo la sufrí porque sudé muchísimo y me deshidraté. La organización, para mí, sinceramente, la mejor que he visto nunca. Y de lejos además, porque es la misma que organiza la Maratón de Londres, así que esta carrera posiblemente sea lo más parecido a correr la maratón. Ya sabéis que es una carrera muy poco accesible para la gente que no reside en Reino Unido, así que si queréis vivir algo muy similar os recomiendo esta carrera, la media maratón de Londres, la Big Half, porque es lo más parecido que os vais a encontrar con respecto a la maratón. En cuanto al rendimiento, pues evidentemente no era lo que esperaba, porque me hubiese gustado correr un poquito más rápido. Es un buen tiempo, obviamente, pero ya os digo que quería haber corrido un poquito más rápido. De todas maneras salió un buen entrenamiento de cara a la maratón, que era también uno de mis objetivos, así que en ese sentido fenomenal. Y nada, hoy las piernas están muy bien, ayer estaba devastado, pero hoy estoy ya completamente repuesto, así que en ese sentido muy bien. Y bueno, es una carrera que evidentemente recomiendo 100%, porque al final estás corriendo aquí en Londres y es una pasada, así que ya sabéis, os invito a que la corráis porque la verdad que merece muchísimo la pena. Simplemente pagáis la inscripción y con eso tenéis dorsal y acceso a la carrera. Y me despido desde aquí arriba, desde las alturas, en el horizonte 22 a 59 plantas de altura, con estas pedazo de vistas. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, no olvidéis suscribiros, darle a like, comentar y todo el rollo, que a mí me apoyáis muchísimo. Nos vemos en más vídeos, nos vemos en más retos y más carreras. Seguimos disfrutando y seguimos rugiendo. Gracias por estar ahí. Chao, chao.